Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda el ingeniero David Aguado, Product Manager de la empresa Tupemesa, ¿no? En lo que se refiere a la planta de galvanizado. Por Bueno, ¿qué favor, tal? me Muy dicen buenas si noches. se está escuchando muy Les bien la voz saluda o si el de ingeniero David Aguado, repente hay alguna Product interferencia Manager o de algo. la empresa Tupemesa. Bueno, perfecto. Entonces, eh, vamos a dar por iniciado, ¿no? Empecemos con este webinar. El día de hoy vamos a tratar acerca de la corrosión, a el dar por galvanizado, ¿no? Cómo el galvanizado puede llegar a controlar la corrosión. Pero ojo, no es cualquier galvanizado, es el galvanizado por inmersión en caliente. Es el mejor galvanizado. Así que empecemos. Este webinar tiene como título el galvanizado, control de la corrosión, como yo ya se lo venía comentando. Y para aclarar este tema, es el galvanizado por inmersión en caliente. Siempre vamos a encontrar diferentes tipos de galvanizado, diferentes tipos de recubrimiento, vamos a encontrarlo, pero sin embargo, el mejor recubrimiento que podemos tener en estos momentos es el galvanizado por inmersión en caliente. ¿Qué temas vamos a tocar el día de hoy? Pues bueno, vamos a tocar el galvanizado por inmersión en caliente como concepto para poder extendernos un poco y entender qué es el galvanizado en sí. Vamos a hablar un poco acerca de la corrosión, esta enfermedad que ataca a las estructuras metálicas, al acero por sí, la normativa técnica existente con la cual las plantas galvanizadoras o también en este caso los servicios de galvanizado se rigen. Esas normas son normas internacionales con las cuales vamos a tener un correcto uso y obviamente del servicio de galvanizado para cada tipo de estructuras. Y por último vamos a tocar el tema de los usos y aplicaciones de galvanizado. Bueno, así que empecemos con ¿qué entendemos por galvanizado por inmersión en caliente? ¿Qué es lo que vamos a entender por ese concepto? ¿No? Y prácticamente como su propio nombre lo dice, el galvanizado es un sistema de protección, es una cobertura, ¿no? Es un escudo para el acero o para el hierro, para cualquier estructura metálica, ¿no? Esta protección se va a lograr gracias a una inmersión que esa estructura o que ese material metálico va a ingresar a una tina. En esa tina que va a estar llena de zinc fundido, en estado líquido, obviamente el zinc, ¿no? Que va a estar a una temperatura de 450 grados centígrados, va a ser sumergida esa estructura y con lo cual va a tener una cubierta o un baño de este material. El zinc es el mejor material, es el mejor mineral, el cual va a proteger, se va a sacrificar, ¿no? Para poder ayudar al acero a que no sea afectado por la corrosión. Y recuerden este dato que es muy importante, 450 grados centígrados. ¿Por qué hay que recordarlo? Pues porque a partir de esa temperatura vamos a empezar a analizar diferentes requisitos, diferentes formas de ver el galvanizado. Asimismo, vamos también a explicar un poco qué estructuras se pueden galvanizar y qué estructuras no se pueden galvanizar. O de repente lo contrario, no es que no se pueda, sino con las cuales debemos tener mayor cuidado para poder darle esa cubierta de zinc. Ustedes pueden ver en su lámina inferior en su pantalla, en el lado izquierdo, pueden ver cómo estas estructuras metálicas, ¿no? Están saliendo de esa tina de zinc fundido, ¿no? Miren el color uniforme y parejo que tiene. En la parte superior están sujetas a través de unos alambres, ¿no? O gancheras, como nosotros lo llamamos, para lo cual son sumergidas y nuevamente extraídas. ¿Cuánto tiempo deben permanecer la tina?
pues eso lo va a determinar la norma, la experiencia de los galvanizadores, ¿no? Y obviamente el micraje para el que ha sido requerido en el expediente técnico de la estructura metálica. En la parte inferior derecha vamos a ver una vista microscópica acerca del recubrimiento del galvanizado en caliente en el acero. Abajo ustedes pueden ver el acero base o el hierro de base, ¿no? que está solo. Luego de la cubierta se va a formar una aleación entre el fierro y el zinc, ¿no? Se va a formar una aleación en el cual esa aleación es una capa que le llaman una capa gamma, ¿no? Luego esa capa existe otra capa también, capa delta, que también es el fierro con el zinc. Se va a formar otra capa adicional encima de ella, que es una capa Z, ¿no? Y la primera capa o la cubierta inicial, que es una capa ETA, donde está el 100% de zinc. En la capa Z está prácticamente al 94% de zinc y la diferencia, o sea, 6% de hierro. Esos datos son muy importantes, porque si yo veo la composición por capas, ¿no? De la cobertura o del recubrimiento, entonces ya puedo imaginar que si el zinc quiere atacar al acero, va primero que tener que atacar al zinc puro o a la capa ETA. Luego hará lo mismo con la capa Z, hará lo mismo con la capa delta, gamma, y por último recién ingresará al acero. Es por eso que el galvanizado por inmersión en caliente es hoy por hoy, ¿no? El mejor recubrimiento, es la mejor protección que una estructura metálica puede tener. Acá en esta imagen podemos ver cómo a través de las gancheras este material ha sido retirado de la tina, ¿no? Y ustedes pueden ver el color uniforme, así también pueden ver cómo están sujetos estas estructuras. Para poder sujetarlas, estas estructuras, y para que puedan ingresar a la tina, tienen que tener unos agujeros, ¿no? Estas perforaciones son netamente para poder colgarse estas estructuras a las gancheras. No tienen otra función. A veces también, de repente, no desean que le hagan un agujero, así que se le puede colocar unas arandelas, que también va a cumplir la misma función, porque el objetivo es sujetarlas para poder sumergirlas. Y esta información es muy importante, es una información muy importante que todo personal técnico, que todo ingeniero, que todo arquitecto, que quiera recibir el servicio del galvanizado, lo tiene que tener en cuenta. Cuando uno va a galvanizar una estructura metálica, ¿no? La información que siempre va a ser requerida es cuál es el espesor que tiene ese acero. ¿Y por qué es importante? Hace un momento les comentaba acerca de la temperatura a la cual llega el zinc fundido dentro de la tina. Y no olvidemos que es 450 grados centígrados. Entonces, imagínense que esta es una temperatura muy alta, es un mineral fundido. Imaginemos que entre una estructura muy delgada, de repente de 0,45 milímetros, 0,20 milímetros de espesor. Al ser muy delgado y al no tener un refuerzo estructural, lo más probable que pueda suceder es que esa lámina o esa estructura se vaya a fundir, se vaya a deformar, ¿no? Entonces, cuando son muy delgadas las estructuras, debemos darle un reforzamiento o tiene que ser analizado en este caso por los expertos del galvanizado. Analizarlo hasta qué punto podemos galvanizarlo o de repente simplemente no, y se puede optar por otro tipo de cubierta. No solamente el galvanizado por inmersión en caliente es la única, hay muchas protecciones. Si bien es cierto, la inmersión por caliente es la mejor, pero todavía tenemos otro tipo de cubiertas, a las cuales esa estructura con un espesor muy delgado puede acceder. Bueno, aparte del espesor del acero, y este dato es muy importante que lo deben tener en cuenta los arquitectos o los diseñadores de repente de moles, de centros comerciales, es la composición del acero. ¿Y por qué es importante esto? Porque el acero no tiene la misma composición. Va a depender mucho qué empresa, qué país esté fabricando el acero.
el acero de cierto país, por ejemplo China, no va a ser el mismo a un acero de Turquía. Las aleaciones o las combinaciones o las cantidades que existan van a ser totalmente diferentes. Es más, en el mismo China los aceros son totalmente diferentes. ¿Y por qué es importante saber la composición del acero? Y nuevamente volvemos a la temperatura de 450 grados centígrados. Esa temperatura nunca será no se debe olvidar, porque a partir de ahí vamos a empezar a analizar muchos factores. Bueno, si el acero tiene de repente una alta composición de carbono, otra de fierro, ¿no es cierto? Al ser sumergidas de repente por 3 minutos a una tina de zinc fundido, cuando salga tendrá cierto color, ¿no? Es un color uniforme, inclusive muy estético. Sin embargo, si colocamos con el mismo tiempo, ¿no?, otro lote con un acero totalmente diferente al primero, lo más probable que el color, ¿no?, que se obtenga al sumergir esa estructura no sea el mismo del anterior, que tengan colores totalmente diferentes. Y esto suele suceder a menudo. Y se piensa de que el galvanizado fue malo, que el micraje del galvanizado no es el correcto, o X factores. Sin embargo, no es ni uno ni lo otro. Aquí es la composición del acero. Este acero, al tener mayor o menor cantidad de fierro, por ejemplo, al ser sumergidas dentro del zinc fundido a 450 grados centígrados, las reacciones ante esas altas temperaturas, ¿no?, van a ser totalmente diferentes si la composición del acero varía. Entonces, una pueden tener manchas un poco oscuras, otras de repente pueden tener ciertas tonalidades a lo largo de la pieza, ¿no? Entonces, y ahí podemos pensar que el galvanizado no fue el correcto, sin embargo, lo que no fue correcto fue la composición. Es muy importante para las metalmecánicas, siempre cuando vayan a importar o a comprar láminas de acero en bobinas o ya cortadas, siempre pregunten cuál es la composición del acero. Bueno, de repente la otra información muy importante y necesaria que se necesita siempre para poder galvanizar una estructura son los planos de fabricación. Eso es muy importante. Se los comento por qué. Tupemesa es una gran empresa, es una de las empresas más importantes que tiene el país, porque en esta empresa se manejan muchas líneas, una de las cuales es el servicio de galvanizado. Bueno, al ser una empresa grande, la planta de galvanizado que tenemos nosotros es una de las más modernas del país, y por qué no decirlo en Latinoamérica, tiene ciertas dimensiones. Tiene a lo largo 7 metros, 1,50 m de ancho y 2,5 metros de profundidad. Eso es muy bueno que la tina sea grande, sin embargo también tiene ciertas limitaciones. ¿Qué pasa con esas estructuras que tienen 14, 15 metros? ¿Cómo la podemos hacer ingresar en una tina que tenga 7? ¿No? En una tina que tenga 7, no necesariamente van a ingresar estructuras que solamente tengan 7 metros. Pueden ingresar hasta 11 o 11,5 metros. ¿Cómo ingresarán? Pues ya más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, es muy importante los planes de fabricación para que en este caso la empresa pueda decirte si se puede o no se puede galvanizar. O de lo contrario, si tenemos que recortar, ¿no?, o seccionar las estructuras para que puedan tener esta protección de zinc fundido, ¿no?, alrededor. A esto justo me refería hace un momento, ¿no? Por la longitud de las piezas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso es la doble inmersión. Por ejemplo, ahí podemos visualizar en su pantalla, en la parte izquierda superior, podemos visualizar una tina donde se ve una estructura que solamente una parte nomás ha ingresado. ¿Y por qué una parte? Porque obviamente esa estructura tiene su longitud es mayor a la longitud de la tina. Entonces, en este caso, para poder galvanizarla, se realiza a través de una doble inmersión. Primero un lado, luego de que ese lado sea galvanizado,
simplemente viramos e inclinamos nuevamente la estructura para galvanizar el lado que no fue galvanizado. Entonces, a través de una doble inmersión podemos galvanizar o darle la protección a las estructuras que tengan una mayor longitud que la tina. Así como hay una doble inmersión, ¿no?, por la longitud, también existe doble inmersión, pero por la altura. Justo ahí en su pantalla, en la parte inferior derecha, podemos visualizar una estructura que es una pared, ¿no?, prefabricada, donde la parte superior, si se dan cuenta por las diferentes tonalidades que tiene, ya fue galvanizada. Entonces quiere decir que esta estructura metálica tiene más de 2.5 metros, porque la posa nuestra tiene 2.5. De repente puede tener 3.1 metros de altura. Entonces, así como se ha ingresado por un lado, lo viramos, ¿no? Y ahora vamos a ingresar el lado que no fue galvanizado. ¿Cómo lo están haciendo en la imagen? En la imagen se ve la pared, en la parte superior de la pared se ve que tiene un color aluminio, por lo cual indica que ya fue galvanizado, y en la parte inferior todavía conserva el color natural, o lo que llamamos fierro negro. Entonces, ahora eso va a ingresar para que tenga toda la estructura, tenga esa protección de zinc. Bueno, acá vamos a explicar un poco cómo son los procesos que tiene que seguir una estructura metálica para que pueda ser galvanizada. Lo primero que tenemos que ver, generalmente pues los metales vienen con cierta grasa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esos metales? Pues limpiarlas de la grasa que existente, ¿no? Entonces entran ellos a una tina donde se va a proceder al desengrase. Una vez que se le ha quitado esa grasa que tiene como cubierta, ¿no? Entonces sale de esa tina, va a otra tina donde se le va a enjuagar, ¿no? Y luego pasa a otra parte, a otra tina, que es también parte del proceso, que se llama el decapado. En el decapado se van a ver de repente un poco el óxido y de repente algunos otros materiales que puede tener la estructura, que no puede tener en exceso. Luego que pasa el decapado, nuevamente entra la tina, a una tina de agua, donde se va a proceder a su enjuague. Una vez que esté enjuagado ya el material, pasa a una tina que se llama, donde se va a realizar el fluxado, que el fluxado es uno de los procesos más importantes porque a partir de ahí es que al material, ¿no?, va a poder tener mayor adherencia cuando entre a la tina de zinc fundido. Bueno, luego que ha salido el fluxado, ¿no es cierto?, nuevamente entra a una tina, a un proceso de enjuague, pero esta vez es un dato muy importante. Esta vez va a entrar a una tina con agua caliente y para proceder a su enjuague. ¿Y por qué con agua caliente? ¿No? Se preguntarán. Si se da cuenta en la pantalla, parte del proceso de galvanizado, en las dos últimas etapas, hablamos del fluxado y de ahí pasa ya netamente a ingresar a la tina. La tina, recuerda que está a 450 grados centígrados, el zinc está fundido. Entonces, para ayudar de cierta forma a esta estructura metálica a que ingrese y no le afecte la alta temperatura, entonces cuando sale el fluxado, ya le enjuagamos con agua caliente. ¿Para qué? Es para que de alguna manera no tenga ese shock de temperaturas, ¿no? Al salir del agua caliente, obviamente, pues la estructura metálica va a tener una temperatura mayor a la habitual que si le hubieran hecho un enjuague con agua fría. Entonces, el elevar la temperatura de la estructura metálica ya no le va a afectar tanto cuando entre pues al galvanizado, donde va a encontrar una temperatura de 450 grados centígrados. Esa es la importancia de enjuagarlo con agua caliente. Bueno, una vez que ya fue galvanizado la estructura metálica, entró a la tina de zinc fundido, ya salió de la tina, entonces pasa a una etapa donde se va a inspeccionar la estructura galvanizada. ¿Qué se va a inspeccionar? Se va a inspeccionar si sufrió deformaciones, se va a inspeccionar si el recubrimiento
que existe o que le ha dado el galvanizado es el que pidió, en este caso, el cliente, ¿no? Entonces, en esta etapa del proceso que ya luego se terminó con el galvanizado, es muy importante porque empieza a haber la inspección. Generalmente las personas o empresas que llevan material a Tupe Mesa llevan sus propios inspectores para visualizar in situ la calidad de nuestro galvanizado. Antes de pasarme a la siguiente lámina, en la parte derecha, ustedes pueden ver a unos operarios, a unos colaboradores limpiando. Bueno, después que se ha inspeccionado la estructura metálica, pasa una de las últimas etapas, que es la limpieza de las estructuras. Ahí, ¿qué es lo que se va a limpiar? Pues de repente, el exceso de zinc que puede haber quedado en las esquinas de la estructura, de repente alguna magulladura, algún lugar que ha sido no cubierto, ¿no? Entonces, en esta parte de la limpieza es donde se va a efectuar este servicio para que el cliente o la empresa contratante, ¿no?, se lleve un buen producto. Esta es una pregunta que siempre lo mencionan y lo tenemos ya como para que todo el público lo pueda analizar, ¿no? ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? Una diapositiva muy buena, sobre todo con el mensaje. Agradezco mucho a mi amigo Renato Tosín. Bueno, ¿quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? Muchos dicen China, otros dicen Estados Unidos, ya otros inclusive ya lo dan por continente. Europa, de frente a Asia, Oceanía, América. Pero no, ninguna de las respuestas es la correcta. El mayor consumidor de acero en el mundo, ¿sabe quién es? La corrosión. Ese es el mayor consumidor de acero en el mundo. Esta es una data pasada, el año 98, si se dan cuenta, donde en Estados Unidos hizo un estudio acerca de la corrosión, cuánto le costaba al gobierno americano, ¿no? O cuánto le costaba en ese momento la corrosión, ¿no?, a las estructuras metálicas. Y se estimó que a nivel global, a nivel planeta, fueron 2.5 billones de dólares perdidos, ¿no?, echados, solamente por no hacer que las estructuras metálicas estén galvanizadas. Solamente por eso. Bueno, ahí tenemos una data del año 2016. Obviamente los tiempos son mayores. Ha pasado ahí un tiempo, casi 18 años, y esta vez ya no nos dicen los 2.5 billones. Ahora nos dicen que el consumo de la corrosión, o el costo de la corrosión frente al acero, es de 1.1 trillones de dólares. O sea, es una suma muy exagerada, ¿no? Es muy exagerada, pero es bueno que esta noticia haya salido, porque de esa manera muchos inversionistas, muchos empresarios, se dan cuenta que la estructura metálica o la estructura de acero, si yo no le pongo un recubrimiento, va a colapsar. Simplemente va a ser atacada por la corrosión, ¿no? Entonces es una inversión perdida. ¿Cómo la puedo mantener? Haciendo limpiezas y un mantenimiento periódico. Pero ¿eso qué va a generar? Sobrecostos. Ya no costos, sobrecostos. Porque tiene que haber un personal que se dedique netamente a la limpieza, al mantenimiento, ¿no?, de aquellas estructuras. Sin embargo, si esas estructuras estuvieran cubiertas con acero con un galvanizado por inversión en caliente, el mantenimiento se reduce a la mínima expresión, por no decir cero. Se reduce a la mínima expresión. ¿Cuánto tiempo dura una estructura metálica o una estructura de acero con un galvanizado en caliente? Muchos dicen 30 años, 40 años, 50, 60. Sin embargo, señores, uno de los puentes más famosos que hay en Estados Unidos, Puente Brooklyn, es con acero galvanizado y tiene más de 100 años. Y ahí está el puente. Entonces, la durabilidad en el tiempo de una estructura metálica va a depender mucho del tipo de galvanizado. Ojo,
No todos los galvanizados son iguales, no todos, ¿no? La calidad es muy importante. No solamente hay que mirar el espesor del micraje, sino también hay que mirar la calidad de esa cubierta, la calidad de la protección. Bueno, miren las imágenes, todo lo que puede causar la corrosión. Desde barandas, ¿no? Desde barandas como estas, donde por más que ha estado pintada, porque acá vemos una pintura color turquesa, ya fue levantada por varias capas, se ha empezado a escarafilar, y cuando lo hace, empiezan a botar capas, en este caso del fierro. Fíjense las cadenas, pasa lo mismo. Y acá, este tanque también ha sufrido los efectos de la corrosión. ¿Qué hubiera sido si este tanque se hubiese construido, ¿no?, con acero galvanizado? No estaría así. Estaría mucho mejor. Sin embargo, parte de las políticas que vienen llevando a cabo son medidas cortoplacistas. Siempre estamos pensando a corto plazo y estamos pensando siempre en el ahorro. Y está comprobado, señores, está comprobado que los procesos de mantenimiento que se le da a una estructura metálica no galvanizada pueden superar hasta 10 veces su costo. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la corrosión? Obviamente la corrosión ya sabemos que debilita las estructuras metálicas, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son sus efectos? Primero, los altos costos de mantenimiento preventivo y correctivo. Como no ha sido galvanizado, pues hay que llevar siempre una cuadrilla entre operarios y ayudantes a ver cómo está esa estructura, cada cierto periodo de tiempo, lijarla y nuevamente pintarla. Esa brigada o ese grupo de operarios, ¿no?, tiene un costo y que se le tiene que sumar a esa estructura que no ha sido galvanizada. Otro efecto que podemos tener son los daños prematuros. Pero cualquier daño, no, son daños prematuros estructurales de la instalación. También podemos ver los incidentes ambientales, porque la corrosión buena no lo es. Y por último, los riesgos de accidentes. Una estructura metálica corroída siempre va a presentar orificios o capas que tienen mucho filo, se puede decir, y que pueden obviamente hacer daño a cualquier persona que lo pueda tocar. Si es que tampoco nos han hecho daño cuando la estructura metálica pueda caer, como lo puede reflejar en este caso, esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver un arco de fútbol, pero ya se cayó uno de los postes porque simplemente no estaba galvanizado. Siempre nos preguntan, ¿qué factores influyen en la corrosión? Bueno, la humedad ambiental es uno de los factores más importantes, en la cual no podemos escapar. Y todos sabemos que acá en Lima la humedad puede llegar al 99,9%. Todos lo sabemos, ¿no? Y no solamente es la humedad la que va a afectar o va a acelerar la corrosión, sino también la concentración de cloruros y la concentración de dióxido de azufre. ¿Dónde encuentro esos compuestos químicos? Ahí, justo en la publicación de la mano derecha, en el humo de los vehículos. Ahí está nuestro primer enemigo, ¿no? Ya se hizo presente la corrosión ahí. Bueno, acá vamos a ver los tipos de recubrimientos que existen en estos momentos. Ya estamos viendo de izquierda a derecha, ¿no?, donde vemos primero el galvanizado por inmersión en caliente. Un color uniforme, ya tiene el galvanizado, y lo más probable pues que no tenga ningún mantenimiento por lo menos unos 2 años. Otro recubrimiento, y creo que el más popular de todos, es la pintura. Optamos por la pintura porque es más económico, optamos por la pintura porque si deseamos también lo podemos hacer nosotros. Sin embargo, la durabilidad que va a tener con pintura no va a ser una de las mejores.
Y es por eso que, o en consecuencia, que se debe tener una cuadrilla y pasar periódicamente, programarlo obviamente, pero periódicamente pasar a tu PEMESA para ver qué precios han subido, qué precios han bajado, cuál se encuentra en promoción. También existen los recubrimientos electrolíticos y el metalizado. Son estos 4 formas de recubrir, ¿no? Y que son las más populares. Bueno, vamos a pasar a las normas técnicas. Las normas técnicas y cuáles son las razones por las cuales yo debo galvanizar. Bueno, ¿qué son las normas técnicas? La norma técnica que rige el galvanizado es la norma técnica ASTM 123 y también tiene subnormas, ¿no? Como la 123M-12. Pero ¿por qué es importante esta normativa? Esta normativa americana, ¿no? Porque es americana, te dice cuánto de micraje debe tener una estructura, con cuánto mínimo debe ir galvanizado por inmersión en caliente una estructura. Y generalmente se va a basar ¿en qué? En la longitud y en el espesor. Es más, la norma ASTM te dice, ¿qué estructura vas a galvanizar? Y yo le puedo decir, lo que yo voy a galvanizar son tiras o barras. ¿Ok? Entonces, en la misma norma dice, si vas a galvanizar tiras o barras, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes tener un galvanizado de acuerdo al espesor de que en este caso sea el tubo. Si es un tubo menor que un 16, ¿no es cierto? Es un tubo, obvio. Si es un tubo, entonces necesitaría como mínimo 45 micras. Pero si es un tubo mayor a un cuarto de pulgada, ese mismo tubo va a ser 75 micras. Entonces, no esperemos que los precios sean uniformes. Los precios van a depender mucho del espesor, de cuánto micraje requiere y obviamente la longitud. ¿Qué es el sistema duplex? El sistema duplex es el mejor sistema que hay ahora hasta el momento para cubrir una estructura metálica o de acero. ¿Por qué? Si yo tengo ya un puente galvanizado por inmersión en caliente y a ese puente yo le quiero dar mayor protección porque no me gusta pues que se vea como aluminio en mi puente. Entonces, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Retirar el galvanizado? No, el galvanizado que se quede. Lo que vamos a hacer es aplicarle este recubrimiento, que es la pintura, encima del galvanizado. Entonces, ahora este acero va a tener 2 protecciones. Una, ¿no es cierto?, es el galvanizado por inmersión en caliente y la otra es la pintura. Entonces, este metal va a estar más protegido. Y al mayor actores para que se pueda galvanizar este producto, la durabilidad también aumenta. Son directamente proporcional. Entonces, ya lo saben chicos, ¿no? Que este sistema duplex es la combinación de galvanizado por inmersión en caliente más la pintura. ¿Cuánto puede llegar a tener una estructura con este tipo de protección? 75, 80 años. Eso es lo que logra tener. ¿Cuánto tiempo logra tener una estructura con pintura? 10 años y como un mantenimiento periódico, semestral. Bueno, estas son las razones por las cuales nosotros debemos galvanizar. El galvanizado por inmersión te da una protección integral, porque va a entrar en un baño, en una tina, ¿no? Donde va a estar el zinc líquido. Entonces no hay forma de que, no existe un lugar donde no vaya a entrar el zinc. Va a ingresar por todas partes. Entonces por eso que decimos que la protección es integral. Otra de las razones muy importantes, y ojalá esté escuchando algún funcionario de alguna entidad pública, es la ausencia de mantenimiento. Si vas a hacer cercos para los parques, por ejemplo, ¿no? Esos cercos deberían estar hechos con material galvanizado. Y si no nos satisface el color, pues lo pintamos. Entonces tendríamos postes, ¿no? Que no solamente van a durar un mes, van a durar muchísimo tiempo. Y como le digo, no solamente en el plan del dinero, sino también va a ahorrar horas, hombre, porque no va a haber mantenimiento. Bueno, la duración, la durabilidad, que es una de las razones más importantes por las cuales debemos galvanizar. También siempre nos preguntan, ¿y el galvanizado lo hace más resistente a la abrasión, a los impactos, a los choques, a los golpes, al metal? Por supuesto, la respuesta es sí. Porque si le vamos a agregar una cubierta, estamos engrosando la tubería. La estamos engrosando.
Y ese engrosamiento no es un engrosamiento eh, de una sola capa, son de muchas capas. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que el galvanizado se puede pintar, que el galvanizado va a tener una larga vida útil, el mantenimiento va a ser mínimo o cero, que el galvanizado es una protección integral, totalmente integral. Bueno, aquí vemos algunos usos y aplicaciones del galvanizado. Este teleférico de Cuelap, que está al norte, que es eje selva del país, ¿no? Ya existe y han sido construidos a través de acero galvanizado. Al costado podemos ver el campamento Queyabeco. El campamento Queyabeco es un asentamiento minero donde sus trabajadores, para no estar yendo y trabajar con el régimen 21/7, lo que hicieron acá fue algo asombroso, hicieron toda una comunidad. Hicieron casas, inclusive bodegas, lavanderías, ¿no? Pero todo esto lo hicieron a través de módulos de vivienda, ¿no? Obviamente entre esta empresa y Calaminón, y en este caso con Tupamesa. Apostaron por hacer esas aulas, las aulas para Queyabeco, donde también tienen una cancha de fulbito, y ahí también vive. Luego, aparte del teleférico de Cuelap y el campamento de Queyabeco, también contamos con la planta de energía fotovoltaica más grande del país, y muy pocos lo saben, ¿no? ¿Y por qué la energía fotovoltaica va a entrar en el galvanizado? Pues, si ustedes se dan cuenta y son observadores, porque yo sé que lo son, en la imagen inferior izquierda, ustedes pueden ver un panel solar que está suspendido, se puede decir, en esos 3 postes de fierro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Antes, los postes de esos paneles solares eran de aluminio. Entraba la corrosión, un material no muy fuerte, pero sobre todo esa gran propiedad que tenía de poder cubrir. Pero el aluminio es caro. El aluminio no tiene una capacidad de carga como el acero. Entonces, se optó por colocar como estructura, como postes, el acero. ¿Pero iba a ser cualquier acero? No. Iba a ser un acero que le deba permitir pintar. Entonces, nosotros abastecimos a esta empresa Axtarco con todos los perfiles para que ellos puedan hacer las construcciones que ellos ya habían ganado. Bueno, ¿dónde más estamos presentes? En el Metro de Lima. En el Metro de Lima, desde el piso, desde la baranda, desde el techo, todo es acero galvanizado. Absolutamente todo. Tenemos los guardavías, lo que ustedes ven en todas las carreteras principales, tanto en la Panamericana Norte como Sur. Todas esas guardavías es de acero galvanizado. Y para ir mucho más allá que eso, es un acero galvanizado por la propia empresa Tupamesa. Tupamesa te fabrica esos. O sea que no hay que ir a comprarlo a China, a Rusia. Acá en el Perú lo fabricamos. Contáctate con Tupamesa. Bueno, ¿qué más tenemos? Las alcantarillas. Son estas estructuras que permiten pasar el agua de las lluvias, los lagos, por debajo de una carretera o de una pista, con el fin, obviamente, de no destruirla. También vemos las torres de telecomunicaciones que están pintadas, y recuerda que si lo han pintado y debajo hay un acero galvanizado, entonces el tiempo de vida útil va a ser mayor que solamente hubiera sido galvanizado. Tenemos el Open Cable y el Tunnel Liner. Aquí también tenemos los puentes. Esos puentes que son elementos estructurales que van a comunicar pueblos, ¿no? Acercar, mejor dicho, pueblos. Entonces, estos puentes generalmente están por encima de las aguas de un río o de una lluvia. Entonces, lo ideal era que este puente sea galvanizado. ¿Pero está galvanizado? Sí, sí está galvanizado. Sí está galvanizado y lo han pintado encima. Entonces, le están dando una mayor vida útil. Después, ¿qué tenemos? Las fajas transportadoras. Son fajas que pueden ser desde 10 metros hasta 500 metros. Son fajas donde va a circular todos los minerales que son extraídos de las minas. Y en la parte inferior izquierda vemos ahí un puente atirantado, ¿no? Que también ahí no ha sido pintado. Todo ese color se lo debe al acero galvanizado. También tenemos la parte inferior derecha, tenemos el puente Bailey. Esos puentes que son utilizados por emergencia ante la incomunicación de
de pueblos, ¿no? Debido de repente a huaicos o de repente a terremotos. Entonces el ejército sale llevando estos puentes tipo Bailey para unir los pueblos. Se arma de manera muy rápida e inmediata, ¿no? Así también como se arman, también se desarman. Bueno, señores, no se vayan a ir porque quiero presentarles a ustedes, ¿no? Tengo acá un pequeño video, ¿no? Que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes este video que es de la planta de galvanizado de Tupamesa. Así que lo vamos a colocar. Bueno, espero que les haya agradado, ¿no? La presentación y el video. Así que quedo atento a las preguntas que ustedes puedan tener. Las voy a ir leyendo en el WhatsApp, ¿no? Y obviamente para poder contestarlas. Bueno, aquí tenemos varias preguntas, así que las voy a ir respondiendo de acuerdo al orden de llegada. Nos dice Luz Aristondo de Vergara, nos pregunta, repetir las dimensiones de las tiras de galvanizado de Tupamesa. Claro, Luz, las dimensiones son 2.5 metros de profundidad, 7 metros de largo y 1.5 metros de ancho. Entonces, si tú tienes una estructura para galvanizar que tenga
11 metros y nuestra tina tenga 7, ¿se puede galvanizar? Sí se puede galvanizar por una doble inmersión. Acá Raúl nos pregunta, ¿qué buenas pinturas existen en el mercado? Bueno, en el mercado existen muchas pinturas, muchas pinturas. Si tú vas a optar, obviamente, por este tipo de protección, tienes que comprar unas pinturas que sean enriquecidas en zinc, que ese es lo principal. El zinc es el mejor mineral, ¿no? Que te va a ayudar a poder retrasar la corrosión a la estructura de acero. Nos pregunta Luz también, nos vuelve a preguntar, ¿se puede galvanizar sobre galvanizado? Sí, sí se puede galvanizar sobre galvanizado, pero se tendría que retirar el primer galvanizado para proceder a ingresarlo a una tina, nuevamente a una tina y aplicarle el galvanizado por inmersión en caliente. Nos pregunta Lucho Casanova, ¿qué tipo de piezas no se pueden galvanizar por inmersión? ¿Y cuál sería la solución a aplicar? Bueno, eh, las piezas generalmente las que no se van a poder galvanizar, generalmente son por su espesor, ¿no? Por el espesor. A un galvanizado por inmersión en caliente. Sin embargo, también por ser piezas pequeñas o tener espesores muy delgados, también existe un galvanizado con un sistema de centrifugado, con lo cual se galvaniza tornillos, pernos, tuercas. Así que, y si tampoco no quieres optar por ese tipo de galvanizado, también existe un galvanizado en frío. Ya, bueno, acá también nos pregunta Raúl Carneiro, nos pregunta, ¿cómo trabajaría una soldadura? Bueno, cuando uno va a soldar ciertas estructuras metálicas o también va a cortarlas, va a exponer, va a exponer al acero. Si yo corto una tubería que ya ha sido galvanizada, la corto, entonces lo que estoy haciendo también es cortar la protección, cortar el galvanizado. ¿Qué tengo que hacer después de ese corte? Pues tengo que proteger esa área expuesta. ¿Cómo la voy a proteger? Pues a través de un galvanizado en frío, ¿no? Es lo único que me queda por hacer. Y la soldadura pasa lo mismo, ¿no? Luego que se ha aplicado la soldadura, también se puede hacer una protección con un galvanizado en frío. Aquí nos pregunta Alejandro, sí, Alejandro nos pregunta, Alejandro Aldave, buenas noches. En postes de alumbrado público y estructuras de semáforo de metal, ¿es recomendable el uso de galvanizado del acero? Sí, sí, obviamente sí es recomendable, porque si son postes y son estructuras de bienes comunes o públicos, ¿no? Entonces lo que queremos evitar son los sobrecostes. Los sobrecostes generalmente, ¿cuáles son? Son el mantenimiento que se le va a esa estructura en forma periódica, que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, pero son costes. Entonces, lo que queremos evitar son esos sobrecostes. ¿Cómo lo vamos a evitar? Con un galvanizado por inmersión en caliente, porque eso lo va a reducir. Lo va a reducir a cero. De verdad que prácticamente a cero. Y el tiempo de vida útil va a ser mayor. Si solamente es una estructura de acero sin galvanizar y solamente pintar, pues el tiempo de vida útil es más o menos unos 7 a 10 años. Con galvanizado hablamos de 30, 40 años. Y no quiere decir que después de 30, 40 años ya se tenga que destruir, no. Como le decía al inicio de la exposición, el puente de Brooklyn en Estados Unidos está hecho a través de acero galvanizado y tiene más de 100 años, ¿no? Bueno, acá nos pregunta nuevamente Luz, nos dice, ¿se tiene que galvanizar en la sierra donde la humedad es de 40 o 50%? Sí, por supuesto. O sea, el galvanizado, si bien es cierto, hay ciertos lugares donde todo debería ser galvanizado, como en las zonas costeras, ¿no? Sin embargo, la sierra tampoco no es ajena a eso, ni la selva, porque no habrá humedad, pero están las lluvias presentes. Entonces, esas precipitaciones también van a causar, son agentes causantes de la corrosión. Entonces, un acero galvanizado tiene que estar presente en las tres regiones y con mayor razón en las zonas húmedas o en esas zonas donde van a estar expuestas al agua. Vamos a ver, acá tenemos también otra pregunta. Acá nos preguntan,
Eduardo Urbina, ¿es posible galvanizar las barras de acero que se usa para el concreto armado o no sería muy rentable? Eduardo Urbina, mira, has tocado un tema muy sensible porque particularmente, como les comentaba, yo soy ingeniero civil y creo que sí se debería galvanizar el acero corrugado, ¿no? Sí se debería galvanizar. Sí se debería galvanizar porque lo que vamos a hacer es aumentar la vida útil de la estructura. Y que sí va a salir un poco más caro, obviamente va a salir un poco más caro, pero si hacemos un comparativo coste-tiempo, ¿no? En el tiempo, sí, es mucho más rentable. Acá también nos pregunta Ángel, ¿es necesario arenar el fierro antes de galvanizar? Bueno, hay estructuras que tienen que arenarse antes, como por ejemplo los tanques tienen que arenarse antes. Una estructura metálica tiene que estar libre de pinturas, ¿no? Así que también se puede arenar ahí o lijar, ¿no? Entonces, sí, hay estructuras que tienen que arenarse, obviamente. No todas, pero la mayoría, ciertas estructuras, sobre todo los tanques. Bueno, no tengo más preguntas. Acá hay una pregunta más. Ángel también nos pregunta, ¿cómo es el galvanizado en frío? Bueno, el galvanizado en frío es como una pintura enriquecida en zinc, ¿no? Se utiliza a través de aerosoles y si lo puedes cubrir la estructura metálica, ¿no? Cuantas veces tú creas necesario que tenga la cubierta o el micraje respectivo. No es lo mismo que un galvanizado en caliente, ojo. Es un galvanizado en frío donde su protección es menor que un galvanizado en caliente. Bueno, eh, chicos, muchas gracias por haber participado el día de hoy en el webinar acerca del galvanizado como control de la corrosión. Muy amable por haberte participado. Así que ya lo saben, están mis contactos. Mi nombre es David Aguado Guamán, soy ingeniero civil y pertenezco a la empresa Tupemesa como Product Manager. Muchas gracias.